¿Sabías que las primeras formas de inversión aparecieron mucho antes de Wall Street? En la antigua Grecia, los capitanes de barcos necesitaban dinero para financiar sus viajes comerciales. Entonces, ofrecían una parte de las ganancias a quienes apoyaran la expedición. Pero era una inversión muy riesgosa. El barco podía regresar cargado de riquezas, o simplemente no regresar jamás. Más adelante, en Roma, también existieron formas primitivas de inversión. Los romanos financiaban grandes proyectos públicos, como carreteras, acueductos y obras para el gobierno. Algunos inversionistas participaban en empresas que manejaban contratos públicos, y si el proyecto tenía éxito, podían recibir beneficios. Con el paso del tiempo, estas ideas fueron evolucionando. En la ciudad de Brujas, en Bélgica, durante la Edad Media, una familia llamada Van der Beurs se volvió famosa por sus actividades comerciales. Su escudo tenía 3 bolsas o monederos. Con el tiempo, la gente empezó a asociar esos negocios con la palabra bolsa. De ahí viene una de las explicaciones más conocidas del origen del nombre bolsa de valores. Pero el gran salto llegó en el siglo XVII, en Holanda. La compañía holandesa de las Indias Orientales necesitaba financiar sus viajes comerciales internacionales. La diferencia fue que, esta vez, las personas no invertían solamente en un viaje. Compraban participaciones de la empresa. Eso cambió la historia. Ahora los inversionistas podían comprar y vender esas participaciones. Y así comenzó a crecer la especulación. Algunas personas compraban acciones esperando que subieran de precio. Otros vendían cuando sentían miedo. Y algunos inversionistas poderosos manipulaban el mercado con rumores. Los precios podían subir y bajar rápidamente, y muchas veces sin demasiado control. Durante los siglos XVII y XVIII, la reputación de algunos corredores cayó bastante. En ciudades como París y Londres aparecieron grandes estafas financieras. Se vendían acciones sin verdadero valor comercial. Se prometían minas de oro inexistentes. Y se hablaba de inventos milagrosos que supuestamente iban a producir enormes ganancias. Muchas personas perdieron dinero. Pero, a pesar de los abusos y las malas prácticas, los mercados financieros ayudaron a Europa a financiar comercio, infraestructura y expansión económica. Uno de los lugares más importantes para esta historia fue Londres. En 1698, en una cafetería llamada Jonathan's Coffee House, John Castine empezó a publicar listas de precios de acciones, materias primas y otros activos financieros. Años después, en 1801, nacería oficialmente la Bolsa de Londres, una de las bolsas más antiguas e importantes del mundo. Pero la historia no terminó allí. Ahora llegamos a Nueva York. El nombre Wall Street viene de una época en la que Nueva York todavía era una pequeña colonia. En 1653, los colonos construyeron un muro para proteger la ciudad. Con el tiempo, ese muro desapareció. Pero el camino que corría junto a él se convirtió en un centro de comercio. Allí se realizaban subastas, se negociaban productos, y también se compraban y vendían acciones de bancos, compañías y proyectos comerciales. Durante un tiempo, muchos comerciantes negociaban al aire libre, bajo un árbol. Pero en 1792, 24 corredores y comerciantes firmaron el famoso Acuerdo de Buttonwood. Este acuerdo buscaba organizar el mercado. Los firmantes decidieron negociar entre ellos, fijar comisiones y limitar la entrada de otros participantes. Más adelante, este grupo comenzó a reunirse en lugares cerrados, como el Tontine Coffee House. Así fue tomando forma una organización más seria y estructurada. Con el tiempo nacería la New York Stock and Exchange Board y más adelante la Bolsa de Nueva York. Este nuevo sistema permitió que el mercado comenzara a regularse mejor. Ya no era simplemente un grupo de comerciantes gritando en la calle. Ahora había reglas, había miembros autorizados, había comisiones y había procedimientos para comprar y vender acciones. El público ya no podía operar directamente. Si alguien quería comprar o vender, tenía que hacerlo a través de un corredor. Poco a poco, el mercado de valores dejó de parecer una apuesta desordenada y empezó a convertirse en una profesión real, con más reglas, más confianza y más respeto.
Hoy, la Bolsa de Nueva York sigue siendo una de las más importantes del mundo, y aunque la tecnología ha cambiado por completo la forma en que invertimos, la idea principal sigue siendo la misma. Personas poniendo dinero en proyectos, empresas o ideas, esperando participar en su crecimiento. Desde los barcos griegos hasta Wall Street, la historia del mercado de valores es también la historia del riesgo, la confianza, la ambición y la evolución del comercio humano. Si te pareció interesante esta breve historia del mercado de valores, suscríbete, comparte, dale like y nos vemos en el siguiente video.